Hoy vamos a repasar el calciomercato hasta hoy, 25 de julio. Vamos a entrar en dinámica un poco de todos los apartados de fichajes, no de bajas, porque eso nos llevaría demasiado, de todos los equipos de Italia. Vamos a empezar directamente, ya conocéis estos sinvergüenzas a los cuales le he pedido puntualidad y yo no lo he cumplido, es decir, pido perdón. Y vamos a empezar directamente con el campeón, Napoli, del cual me voy a encargar yo mismo. Vamos a hacer un repaso rápido. Luca Marianucci en defensa, 9 millones de euros. Sam Beukema desde el Bolonia, 30 millones de euros. Matías Ferrantes del Navaramenti, que no hemos buscado el precio. Kevin De Bruyne del Manchester City, que ha llegado gratis. Noah Lang del PSV. Y Lorenzo Luca, cedido desde Udinese con opción de compra de 9 millones de euros. Señores, yo esto es un mercado que le pongo, si no un 10, un 9,75 a falta de ver agosto. Y me parece que estamos ante un campeón más que digno. Sí, sí, Es sí. que claro, Iván, es que me dices que esto es el mercado ya de todo el verano, ya me parece un buen mercado, pero es que le Sí, falta un sí, mes sí, sí. y suenan nombres como el de Juan Lu, sigue sonando Van Endoy, ¿me entiendes? Va a hacer dos plantillas enteras en Napoli que puede ser titular en Liga, ¿sabes? Es una burrada el mercado que está haciendo el Nápoles. O sea, que al fin y al cabo no quieren, se nota que no quieren repetir la última defensa de Scudetto que tuvieron Mm. y están fichando jugadores titulares para dejar a los campeones, no te voy a decir en el banquillo, pero sí que para tener competencia. A mí no me parece una burrada decir que es actualmente, o sea, contando cómo está el Inter a día de hoy, físicamente y moralmente, a mí me parece la mejor plantilla de Italia. Lo pensé el otro día. Yo con estos fichajes sí que considero que es la mejor plantilla de Italia y entrenador para mí también. Sí, sí, sí. Claro, es que tú, por ejemplo, si te cansa Lukaku y al que estás sacando es un jugador que te ha costado 30 y pico millones, como en el caso de Lorenzo Luca, que No, ha no, no, sido uno 30 de y los... pico es si cumple la variable, rollo, la temporada, Bueno, esto es cesión 9 más 20 y algo, creo que es. vale, pues pongamos esa situación. Claro, Sí. tu suplente es Lorenzo Luca, que ya no está siendo Engón, Messi Engón, o poniendo de extremo. Bueno, es que qué delantero centro tenía suplente el Napoli, ¿me entiendes? No, claro. Sí, Esa es claro. la cuestión. Y yo yendo nombre por nombre, es que nombre por nombre, yo en defensa, me parece un upgrade brutal. Sam Beukema es que Una es, variedad de fichajes, es una cifra exagerado la calidad de espectacular. fichaje. Son 30 millones, es caro para ser Italia, pero Sam Beukema, cuidado, en una defensa de tres, ese central que dejas un poco de libertad para subir arriba. Luego Luca Marianucci, que es del 2004, y creo que el Napoli necesitaba un poco ese no sé si rejuvenecimiento, pero sí necesitaba un poco una sangre nueva en defensa, que creo que Ramani 30, Buongiorno sí que es un poco eso, pero se va acercando a la edad de los 26-30, ese periodo. Y luego ya la guinda es Kevin De Bruyne, que creo que nadie duda de la bestia que es. De Claro. Bruyne tiene el toque, tiene la magia, es que lo tiene todo. O sea, ese factor diferencial lo tiene ahí. Sí, es que además Y que imaginar lo que puede hacer. Pero bueno, vamos a dejar por aquí. Bueno, no Alan. Yo no Alan sí que. Es puerta grande o enfermería, no Alan, ¿eh? Porque el carácter. Cuidado Conte ahí, ¿eh? a- a- Futbolísticamente a- nadie duda de ello. No, no, futbolísticamente no, pero cuidado el vestuario. Puede ser medio año en la grada, medio año jugando, ¿eh? Bueno, veremos si es el protegido de Laurentis o no lo es. Ya Puede ser. a ver cómo va, cómo avanza. Pues mira, yo Sigue, Iván Carlos. te cojo el relevo y si te parece vamos a hablar. Ah, no, claro, vamos a hablar del segundo. Vamos a ir por orden clasificación. Entonces le De tendría que momento, hablar de Mario del momento vamos a Inter. seguir el orden, yo luego ya Vale, nos. perfecto. Pues Mario, Sí, te toca va, como veáis, con como tu veáis. Inter. Con tu Inter, va. Venga, vamos con el Inter. El Inter ha hecho simplemente tres firmas. Petar Susic, proveniente del Dinamo de Zagreb, por 14 kilos. Boni, el delantero del Parma, por 22. Y por último, el que fue el primero prácticamente en anunciarse, Luis Enrique, que viene del Marsella por una cifra cercana a los 30 millones. Mi opinión como aficionado del calcio es que trae rejuvenecimiento a la plantilla y Sí, carne fresca sí. que le viene bien. Como interista lo veo de momento bastante insuficiente. Por los precios que se han pagado, me parece que no mejora o sí que puede competir un poco, pero no mejora. Es decir, se me queda muy frío para haber hecho una inversión de 70 millones de euros entre jugadores. Claro, aquí no añadimos, hay que comentar una cosa, nosotros no estamos añadiendo jugadores que ya estaban en plantilla. Zelensky, por ejemplo, se han pagado los 6 millones de euros, pero como ya había Claro. llegado, no lo vamos a meter en estas listas, al igual que otros jugadores que ya estaban en el club y que se han ejercido la opción de compra. Volviendo a lo que dices, a mí Angevoni sí me parece un delantero interesante. Petar Susic yo lo tengo muy visto
y he hecho un análisis de hecho y me ha encantado. Yo creo que si quita... Vale, esto es difícil, pero Luis Enrique, 30 millones es lo que me hace dudar. Sí. Sí, A mí me pasa un poco lo mismo, me pasa un poco que 30 kilos por un jugador tan inestable, o sea, es muy joven todavía, sí, está claro, pero 30 kilos son muchos, muchos millones, ¿eh? es que no inestable. Yo el perfil, me refiero, vale, Dumfries parece ser, y antes de saber que tenía esa cláusula tan baja, que quizá era por proteger eso, pero tampoco me parece el perfil de jugador que lo encajas en un carrilero diestro y acaba No, siendo para nada. diferencial. Ese es el problema. Yo creo que es un jugador muy, muy volátil en el campo. Claro, y Sí, que es un entonces, extremo. Claro, es Es lo que que es dice, un sí, extremo. es que es lo que comentas, sí, es sí, un es precisamente extremo. eso. Sí, sigue tú. No, es precisamente eso, que es un extremo que no tiene nunca se ha caracterizado por saber defender. Entonces, por más que lo quieras reconvertir a un posible carrilero, por más que Dumfries se valore más el apartado ofensivo con la llegada, los centros y demás, no Hmm. estamos hablando de un toro que es súper fuerte físicamente, que te defiende, aunque sea por acumulación de músculo y de kilos, te defiende súper bien. Luis Enrique no es ese caso. Entonces, me genera mis dudas. Y Ange Boni, pues mira, me parece es una buena firma, Sí. pero no, sinceramente, no sé hasta qué punto lo veo mejor que el que viene de aquí, que es Expósito. Entonces, Bueno, yo a Espósito lo considero el jugador que más a potenciar, me refiero, ¿sabes? Es un caso distinto. Yo creo que claro, Ange Boni no puede tapar nunca lo que es Pío Espósito. entonces pagas 22 kilos por un tío que no puede, siendo Vale. joven igualmente, es que es a lo que voy. Claro, no han negociado como en otros mercados. Yo la nota a lo mejor no le puedo poner en julio un 8, no me llega al 8, igual un 6 y No, medio. sí, por ahí, por ahí. Sabiendo que tienes una buena plantilla, pero claro, tienes una buena plantilla, sí. Le sumas talento y joven también. Es suficiente para, claro, ves el mercado que está haciendo el Napoli, que ha Claro, sido claro, campeón, es que el problema es que lo vas a comparar todo con el del Napoli, que es una claro, es que barbaridad. es el... No, y lo tienes que comparar, porque me refiero, tú como el Inter en los últimos años ejercía papel de campeón. Yo lo tengo que comparar con el Napoli, sí o sí, y a día de hoy no me sale un mercado bueno del Inter. No, no lo es, no lo es. Es un mercado Carlos, aceptable, un mercado bien, pero ya. sí. Carlos, Y claro, y también y hay que añadirle que aún no se ha solucionado cosas como la de Hakan Çalhanoğlu, que sigue en el club, que ahora parece ser que puede ser que siga en el sí, club. sí. Entonces, la gestión, tanto en ventas, en compras y todo, pues a lo mejor el Inter no está como ha No sé, estado otros años, antaño, como lo que dices tú, Iván, que ha sido para mí la referencia en Italia en cuanto a fichajes. Sí. Y este año, pues no lo está siendo, las cosas como son. Que ojalá salga bien Luis Enrique, Petar Suchis, para mí va a salir bien, porque es un gran jugador y me Para he mí tragado tu también. Para análisis. mí también, ¿eh? Para mí Y también. Boni lo fichas sabiendo que tiene una experiencia en la liga y que a lo mejor te da un rendimiento inmediato dentro de sus capacidades. Hmm. Entonces, yo creo que puede estar bien y que viene a suplir a Thuram y a Lautaro, que no viene a ser titular. Entonces, yo creo que son fichajes que tienen sentido, pero a lo mejor esa cuantía por la que se ha pagado se eso es podía lo que haber vamos. bajado. Ya está. Eso es Sí, lo que vamos. El perfil de jugadores bueno, sí. Rejuvenece plantilla, sí. ¿Es lo que necesitaba? Sí. ¿Es un precio desorbitado? También. Es a lo que vamos. yo compro eso con los dos. Luis Enrique, a mí, por precio y perfil, es el que más me extraña, sobre todo por ser el más alto de precio, el de más edad Claro. y el de la posición más desconocida en el fondo, porque nunca se ha jugado, nunca, no se juega en el Inter con extremos desde hace muchísimo tiempo. Esa es la cosa. El perfil de extremo explosivo que llega a línea de fondo, normalmente lo ocupa el carrilero y tampoco es un toro físicamente. Creo que en Italia le puede doler mucho eso, pero bueno. Carlos, sigue directamente. No, no, sí, está claro. Y para no eh, dormirnos en el Inter, vamos a pasar al Atalanta, que os comento, lo más sufrido de este mercado es la pérdida de Retegui, Ya, que yo ya. creo que hemos hecho un vídeo, si alguien lo quiere ver, de Emocional. lo que pensamos, exacto, y cómo puede ser esto un precedente para todos los jugadores de la Serie A. Pero vamos a pasar a las altas y nos encontramos, tengo aquí mi Excel, o sea que me veis mirando para abajo, es que hice un Excel con todos los fichajes y lo tengo aquí apuntado. Sería Meritazo. Marcos Portiello desde el Milan, 1 millón de euros. Mm, Salida de Rui Patricio el año pasado, tal. Entonces ese portero que vas a tener ahí para la Copa Italia o por si pasa cualquier cosa. sí, Para mí un fichajazo. Voy a ir uno a uno porque solo son 3 fichajes. Para mí, Jones Tajanor es un fichajazo. es un fichajazo.
17 No. años, viene a suplir, por lo que yo entiendo, a Ruggeri, que se ha ido al Atlético de Madrid, y viene por un precio de 17 millones, que es una apuesta grande. Y más lo que estamos hablando, que es Serie A, 17 millones al Genoa. Sí, es un precio elevado Estamos para no también ser algo. pagando por el futuro de este jugador, ¿sabes? Yo sí los pagaba, ¿eh? O sea, yo si tengo que ser el Atalanta y me piden ese precio en la primera negociación, los pago de primeras. Me parece que Es es un que jugador que físicamente está al nivel de un jugador de 29 años teniendo 17. La carrera por banda, creo que no hay mejor. Si no entra en el top 3 de laterales físicamente hablando por banda, me parece que está muy cerca. Y sobre todo en lo que te queda, sobre todo porque es la carencia gravísima sin Ruggeri, porque Zappacosta va acercándose a una edad y Baker no es precisamente, o Baker, como no sé, tampoco lo hemos visto mucho este año, tampoco es un seguro. no, entonces yo creo que es una apuesta de futuro y que recordemos que es 2008. Es que estos No, no. jugadores hay que cuidarlos, los jugadores que dan este rendimiento, siendo del 2008, no nos acostumbremos, que ahora los Lamine Yamal y todo nos está mal acostumbrando el cuerpo, pero yo creo que es Este, un gran fichaje de este Jones chico, Sajanor no, no, y iba a que los decir que del Genoa tiene, están enfadados. tiene el físico que no vamos a tener ninguno de los tres, pero ni por casualidad en los próximos 10 años, ¿eh? Por lo que sea, Exacto. por lo que Bueno, sea. ¿cómo? Y nada, y el último fichaje, a falta de que se complete, supongo, un delantero centro de lo que queda de mercado, sería Kamaldin Sulemana, el hermano perdido de Ibrahim Sulemana, que no son hermanos, y que viene desde el Southampton. Yo creo que es un gran fichaje. También se han pagado 17 millones, es una Mm, cifra que puede parecer alta, pero yo que por el extremo izquierdo tal, también me hace pensar qué va a pasar con Lookman, ya, Ya. ¿sabes? Entonces como que viene Kamaldin Sulemana y no con el 7 le dan el 7 y ya estás pensando, vale, ¿qué pasa con Lookman? ya. Es que ese es el mensaje que a mí me da miedo. Le das un dorsal importante, no sé. A mí no lo tengo muy controlado. Sí que es verdad que lo teníamos controlado cuando estaba en el Rennes en Francia. Y sí que me parecía un extremo muy interesante. El precio me parece un poco desorbitado, siendo un equipo que desciende, pero es la Premier League. Pero bueno, Es la Exactamente. Premier El League, momento en que exacto. empieza el mercado Premier. ya, ya, Exacto. ya. Enzo Lefebvre se fue por 24 al Sunderland, o sea que Eh, y tremenda gestión, 24 millones por Enzo Lefebvre. la Roma, oye, perfecto. No podemos decirle nada, ¿eh? 24 millonazos. Y nada, ya te digo, pues 23 años, Kamaldin Sulemana, entonces es un jugador que también me motiva, tengo ganas de ver, pero quiero que se solucione rápido lo que va a pasar con Lookman y lo que va a pasar con la Atalanta la temporada que viene, porque claro, Mm. pierden dos estrellas como son Retegui y Lookman, y veremos qué pasa. Lukman, mientras se quede en Italia, yo me quedo contento. Entiendo que no quiere continuar, pero yo me quedaría contento si se queda en Italia. Lanzo la campanita ya a Mario. A ver si. Pero Oli. bueno, vamos a continuar ahora. Toca hablar del cuarto clasificado. De momento ya digo, vamos a seguir un poco lo que es la. ¿Cómo digo? La clasificación. No prometemos que vaya a ser así el resto del vídeo, ¿vale? La Juventus de Turín, cuarta clasificada. Por los pelos, pero cuarta clasificada. No hay mucho que comentar más allá de Jonathan David, que llega libre desde el Lille después de 3 temporadas haciendo más de 25 goles, 25 años. Ojo al salario porque son 5,5 millones de euros más añadidos. Y eso No, es lo único que le critico yo a la Juventus. Creo que ahí no han sabido negociar. Bueno, como no están sabiendo negociar en los últimos años, ¿para qué mentir? Pero la cuota goleadora que en teoría le falta a la Juventus, hombre, 75 goles en 3 temporadas, es una mínimo, barbaridad. mínimo, está muy bien. No, 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 sí, es una buena firma. De hecho, al fin y al cabo son 5,5 millones, un gran salario, pero lo que te ahorras de un fichaje, ¿cuánto te puede costar un tío que haya marcado 25 goles por temporada en las últimas 3 temporadas? No han Ya, sabido negociar, o sí, o quizás Jonathan David sabía que tenía un valor alto y esos 5,5 millones realmente lo merecían. O sea, ¿sabes qué creo? Yo es que creo que como el Napoli y el Inter estaban en la carrera, o por lo menos eso desveló gente como Moreto, que estaba en la carrera, yo creo que jugó con eso, y yo creo que la primera oferta no estoy seguro que ni se acercaba a eso, ni se acercaba. Claro. Yo creo que Jonathan David también lo que dejó claro es que yo puedo elegir a dónde voy, tengo Sí, un sí. estatus, tengo algo que me avala, como son mis estadísticas, es decir, pelearos por mí. Y la Juventus viene en un contexto en el que lo de Kolo Muani al final no se hizo la compra. Vlahovic está más fuera que dentro, incluso se puede rescindir ese contrato de Vlahovic. Entonces te quedas sin delantero centro. Y apostar por Jonathan David también para cara al tifosi de la Juve, pues es una apuesta. Claro, yo la entiendo. Ahora vamos a continuar con la otra apuesta,
que es de la misma edad del año 2000, Joao Mario, que llega desde el Oporto por una cantidad de 12 millones de euros, pero aquí viene mi problema, añadido en la operación Alberto Costa, que yo, si le pongo solo la llegada de Joao Mario, le tengo que poner un 8-9, porque parece un Ocho. lateral perfecto para la que es la Juve, Muy, contrastado, que muy lo buena pieza. necesitan. Pero yo, si tengo que meter a Alberto Costa en la operación, me baja al 5 y puede quedar suspenso. Porque yo creo que Alberto Costa acabó la temporada muy top y el Mundial de Clubes que hizo es muy Sí. top. Yo creo que el Mundial de Clubes que hizo era decir, oye, que yo puedo ser un presente la temporada que viene. Sí, Y ya sí. no Mundial de Clubes, sino a final de la temporada, Iván, hablábamos ya de este jugador, de que nos estaba sorprendiendo, porque claro, estamos acostumbrados a ver a Weston McKennie de lateral derecho. Ya, Y eso también nos hacía, a lo mejor Ya. también te digo, ese cambio dices, hostias, pues sí qué malo es McKennie o qué bueno es Qué bueno es Alberto Alberto, güey. Costa. No, o quizá era un mínimo, ¿sabes? Es decir, es que, bueno, es que lo de McKennie era difícil. sí. Pero nada, yo comentaré eso. Alberto Costa me parece una baja muy sensible. Y es una Juventus que sigue sin apostar por ese talento joven. Y de momento la nota de Julio de una Juve, un 5 o un 6 Como mucho, sí. como mucho. Pero bueno, vamos a continuar, Mario, dale. Sí, seguimos con la Roma, que la Roma de momento parece que se mueve mucho, pero oficial y demás solamente tiene dos firmas. Recientemente se ha visto que Ivan Ferguson viene cedido desde el West Ham, jugador No, desde el delantero, Brighton. Estuvo cedido en el West Ham. eso, desde el Brighton, perdón, sale en busca de otra cesión. Sí. Jugador del 2004, 20 añitos, diestro, para la punta de ataque, cero riesgo, no deja de ser una cesión. Y también han fichado a Neil El Ainaoui, perdón si lo he dicho mal, también otro jugador joven, 2001, para reforzar el centro del campo. Y por aquí sí que hay una buena inversión por un jugador. Han pagado 22 millones al Lens. Entonces, digamos que lo que Enzo Lefete entra, este jugador se te va. Sí. Entonces es un poco Claro, el miedo de la comparativa, pero realmente es una posición que necesitaba reforzar la Roma, tanto la punta de ataque como esa medular. el problema del mercado de la Roma, Mario, es que Neil El Ainaoui iba a estar, pero es que aquí iba a estar también era Richard Ríos. Sí, Ya. ese ¿Me es el gran entiendes? problema. Y Iván está conmigo en el que Richard Ríos para mí era no un fichaje de la Roma, era un fichajazo de la Serie A. Y no puede ser que por 1 millón, dos, que se te escape de negociación, acabe en el Benfica. Yo, Te deja Neil. a la altura del betún. No, no, es que por ejemplo, yo Neil lo tengo ojeado mucho estos días y lo que le he visto me encanta. Además es un jugador físico, alto, muy potente en la carrera, un centrocampista con buen toque. Está muy bien. 22 millones incluso están muy bien pagados, quizá. Evan Ferguson, si te sale bien, es una bomba. Si te sale Claro. bien y lo vuelves a convertir en aquel delantero que parecía que iba a ser hace 2, 3 años, es una bomba. Claro, yo creo que ese es el problema, el arriesgar con un jugador que lo hizo muy bien en el Brighton de la 22-23, que metía muchos goles, pero luego Sí, se fue desinflando. La cesión en el West Ham no no vimos tenía nada. sentido. No tenía Y sentido. claro, estamos hablando de que es una opción de compra de, no sé si me equivoco, Iván, de más de 35 millones. Sí. Y creo que pagan por la cesión 9. No sé si me equivoco. Entonces, también es una apuesta si es a futuro, si es a corto plazo, pues, oye, pues Claro. seguramente te vaya a dar goles y viene a no ser titular, supongo, porque tenemos a Artem Dovbyk. Uf, claro, es que esta es la cosa. Yo, cero riesgo, estoy de acuerdo. Me parece que es una operación que, si te sale bien, fichas un delantero de top mundial. Porque si te sale bien, hablamos de que te acaba metiendo los 20 goles que parecía que iba a meter por temporada en el Brighton, ¿vale? Correcto. Entonces, acabas pagando un delantero de 20 goles por temporada a 35 millones, me parece perfecto, ¿vale? Bueno, no, sí, sí. La cosa es lo que dice Carlos. Richard Ríos para mí era el perfil ideal de Gasperini, pero no, no ideal, vamos. Es la combinación entre Ederson y Remo Freuler, Claro. que es Totalmente. tal cual. Y luego es verdad que se habla de Daniele Gilardi, que me parece que para Gasperini también es un mínimo, el tener un central que saque el balón un poquito más, porque Evan Endika sí, Mancini ya no, Celic No. Ya no. ya no. Entonces, bueno, yo le pongo un 7 de media más o menos, porque Sí, sí es que un por momento ahí, notable, pero falta todavía. sí. Eh, y si queréis continuamos, yo personalmente ya me voy a saltar un poco la clasificación, para qué mentir. Sí, dale. Y vamos directamente con uno que está agitando mucho el mercado, que es el Como. Claro. Bueno, aquí nos vamos a quedar un buen rato.
Yo creo que nos vamos a quedar un buen rato porque hay que hablar de cosas que no están oficiales, porque no he podido ponerlo porque no son oficiales, pero es que están casi hechas, a mi parecer. ¿Cómo? Es Ahí me como, perdí. no, como que no te lo he puesto, pero luego habla de los jugadores fichados, pero claro, hay que hablar de esos Moratas, esos Jacobo Ramón que también Ah, bueno, sí, vale. estaban. Bueno, Pero Morata sí, sí, lleva siendo tema de mercado en sí, Italia. te dejo a ti darle con el coma a tope, Varios, va. varios años, sí. Sí, es palo malo y palo bueno, ¿no? Pero bueno. Vamos a empezar. Yo voy a empezar directamente con uno que, si lo veis un poco desde España, que entiendo que el público más o menos sí que lo tendrá controlado. Jesús Rodríguez, desde el Betis, 2005, 19 años, por 22 más 8 millones en variables, que creo que es la mejor negociación del mercado a día de hoy. O sea, por lo que es la expectativa, por lo que es el jugador, la edad, creo que es el mejor fichaje que se ha hecho en Italia. Quizás me quedo. Y me estoy olvidando alguno a lo mejor, pero yo creo que es el mejor fichaje que se ha hecho en Italia. Sí, yo Yo soy creo que uno de sí. ellos. No, sí, sí, opinad directamente. No, Sí, claro, tío, a es una futuro firma de sí. esas que gusta ver en la Serie A. Un talento que quiere seguir explotando su talento y su carrera en la Serie A, en un sitio idílico como el Como para hacerlo, que apuestan por ti y encima, si te fueras a un jugador de esas características en otro mercado, un jugador que te vale 40, 45, 50 millones. Ahí voy. Entonces estamos viendo que por Luis Enrique han 30. firmado 30 millones y aquí son 22, me refiero. Claro. Me parece una gran firma por parte del Como. Es que se llama Jaden Rodríguez y ha nacido en Birmingham y este tío vale 60 millones de Estoy de libras. acuerdo también. Fácil. Pero bueno, vamos a continuar. El otro gran fichaje que me parece que para mí con lo que ha venido después se queda un poco sin sitio a ver qué pasa, que es Martín Baturina, que lo tenemos ojeado desde hace muchísimo tiempo en la Champions con el Zagreb. Y parecía que hace un tiempo parecía que iba a llegar al Milan, al final no. 22 años, otro perfil interesantísimo para Cesc Fabregas, muy combinativo, asociativo, y que llega también por 17 millones, que no me parece tantísimo tampoco para lo que hemos visto. No, No, y a no, mí lo no. que, lo que me pasa con Baturín a mí es decir, si va a jugar en ese media punta, recordemos que también está Perrone que se ha fichado. Y Nico Paz, Entonces, ya, Nico Paz, si lo pones en una banda derecha, que lo puedes poner, es que se ha fichado dos jugadores que ahora también dirás tú. Entonces, no sé dónde me entra, pero claro, una plantilla como el Como que aspira a tanto, pues sí, también quiere tener ese fondo de armario, pero Claro. hostia, son jugadores que quieren ser que titulares, o al chocan. menos es lo que pienso yo, ¿sabes? Es que yo creo que a lo mejor, mira, el fichaje tendría mucho más sentido a lo mejor si el año que viene, es que si se hace el año que viene o lo dejan cedido en Zagreb y clasifican a Europa el año que viene, tiene mucho sentido, porque la plantilla la necesitas un poco más larga y necesitas talentos de banquillo, pero este año igual se me hace un poco excesivo. Luego tenemos a Jaden Adai desde Holanda, que es un chico que no tiene tantos partidos como profesional en la liga holandesa, viene de la Z, por 14 millones de euros, que es una incógnita. Y luego tenemos a Nicolas, bueno, no sé si lo tenéis controlado, yo la verdad no, pero bueno, Nicolas Yo este Kuhn, sí. de este sí lo tengo yo muy ojeado, del Celtic, que es un delantero que si no hubiese llegado al Como tenía que haber llegado a otro equipo italiano porque es canónico de área, de remate de cabeza impecable y de buen juego físico. Y este me encanta. Alemán, 2000, del 2000, 25 años. No, ¿cuánto? 19 Tiene millones. 25 sí, 19 millones, pero lo que es curioso, no sé si tú lo tenías más controlado, como dices, es que como tal a mí me parece de extremo derecho, pero puede jugar también en punta. Es que es muy móvil, pero también es un buen bicho, ¿eh? O sea, Vale, también el entonces Celtic tenemos. es un equipo especial, porque estuvo Postecoglou allí. Postecoglou es un entrenador que jugaba mucho las Claro. posiciones, luego el siguiente continuó un poco el modelo. Es difícil evaluar jugadores del Celtic, pero Nicolás, cuidado. Me tiene unas estadísticas, Iván, que llaman y mucho la atención. Y mucho, ¿eh? Es Entonces que no vamos es. si sumamos goles y asistencia, nos vamos a más de 30. Ya, es que. No, pero es que sí. O sea, es un chico que. Yo no o sea, lo empecé a controlar ya desde que estuve en el Celtic. Antes de eso, no, pero lo que he visto me ha encantado, la verdad. No, no, es fichaje. Y luego nos vamos a otros, como decís vosotros, Jacobo Ramón para la defensa central y Davison Sánchez, que aún en teoría están casi firmados, pero no son oficiales, entonces no los hemos metido en este vídeo. Y claro, y tema Claro. Morata igual, que Morata viene dando por saco ya varias semanas. Morata no sabemos si va a llegar al final. O por lo Claro, menos claro. está por Italia, eso sí que lo hemos visto en la prensa, pero ¿Sabes? Pero ¿sabes lo que puede hacer que Morata no llegue? El buen rendimiento de Iván Azón en la pretemporada con el Como, que lleva 3 goles en 2 partidos. que este es otro fichaje que se hace en invierno y por eso no lo hemos mencionado. Bueno, en este caso a lo mejor sí que deberíamos, pero está fichado desde invierno, no ahora, ¿vale?
Sí. Que yo en Zaragoza me encantó. Sí, era un jugador que aquí en Zaragoza, los que seguimos la Liga Hypermotion el año pasado y hace un par de ellos, era un futbolista que tarde o temprano se veía que por edad, calidad y demás iba a dar el salto enseguida a Sí, Primera División. sí, le Y faltaba el gol. sorprendió que se fuera al Como. A mí me parece un fichajazo. Por el hecho de que yo creo que tenía todo para ser un delantero impresionante. Tenía los movimientos, tenía el juego de espaldas, jugador que orientaba muy bien hacia banda y luego entraba bien al área. Le faltaba el acierto de cara a puerta y parece que lo está ganando ahora. Así que espectacular. Vale, pues chicos, yo si queréis voy a pasar con mi segundo equipo y va a ser el Milan. Dale. Vale, que yo... Hay que hablar aquí porque sí que es cierto que veníamos de un contexto en el que no se juega Europa y había que hacer unos cambios y vimos como Teo Hernández al final salió, Tijani Reinders al final salió y ahí tenían que venir nuevos nombres. Entonces os voy a comentar. Lo primero llega en la portería Pietro Terracciano desde la Fiorentina gratis. Es ese portero que viene a sustituir la marcha Vesportiero, ese portero que vamos a ver en pretemporada y algún partido de Copa Italia. Pero bueno, mira a Tatarusanu hace unas temporadas. Nadie se Sí, esperaba que iba a ser tan importante como lo fue. Vamos a seguir con Pervis Estupiñán, fichaje que se cierra ayer. Para mí es un fichajazo. Sí que es cierto que llega porque de Kuiper, uno que quería el Milan, llega al Brighton. Entonces Estupiñán se queda sin sitio y lo tenemos aquí. Son 17 millones y es un jugador que yo creo que conocemos todos por su larga estadía en la primera división española. Y yo creo que le puede venir muy bien al Milan. No te va a dar los números que te daba Teo ofensivos, pero sí que te puede generar, ¿sabes? te genera unos mínimos, pasamos de tener a Teo, que era una máquina de hacer números, a un jugador, a la nada absoluta, saber qué viene y te traes un jugador relativamente económico que te garantiza unos mínimos tanto en defensa como en ataque. No va a ser tan espectacular, explosivo y visual como Teo, pero sí que te va a aportar a ese bloque para intentar ser más compacto y generar más peligro desde lo colectivo. Totalmente, totalmente. Y que creo que es un jugador el que voy a comentar ahora también, que es el que esperábamos hace varios meses. Al final parecía que bajó el nivel, pero al final se dio el fichaje. Samuel Ricci, hemos hecho un vídeo de él. Para mí es un gran fichaje del Milan esta temporada. Veremos cómo juegan, porque si hablamos de Ricci en el centro del campo, también hay que hablar del fichaje de Luka Modric, que llega gratis. Ricci son 25 millones, pero para mí están bien invertidos, si te digo la verdad. Y veremos qué hace el Milan en ese centro del campo en el que tienen a Ricci, Modric, está Loftus-Cheek por ahí, Yunus Musa, Warren Bond hay que ver qué tal juega este año, Fofana, vamos a ver cómo se sitúan en el campo, pero son dos fichajes que van a subir el nivel de la medular. Y para mí, no hay más fichajes hasta el día de hoy del Milan, pero para mí que es un gran fichaje sería el de Saelemaekers, que vuelve de cesión de la Roma, y si se lo quedan, es que tiene que subir el nivel de la plantilla, más viendo lo que vimos la temporada pasada en el equipo de Ranieri. A mí, Richie me encanta. O sea, prefería a Robela. Estoy de acuerdo. Me parece Robela que está un escalón por encima. Pero Richie, visto lo que ha hecho Allegri en el partido contra el Arsenal, en el amistoso, si esa es la tónica general de Richie todo el año, no solo tenemos suficiente, sino que tenemos un centrocampista muy bueno. Sí, Muy bueno. tal cual. Pocas Mejor resumen funciones, no hay. claro, pocas funciones, pero muy bien hechas. La batuta no le ha pesado. Tampoco tiene jugadores alrededor para que le pesen mucho, ojo. Pero donde yo creo que sí que pega un salto interesante en una posición que era sensible es Pervis. Pervis sí que creo que es un fichaje muy Sí, interesante. Nadie va a ser Teo Hernández, partamos de la idea, ¿vale? Nadie va claro, a ser Teo Hernández. exactamente. Es lo que dice el Mario. No va a ser nadie, no va a haber nadie tan explosivo, o por lo menos no de primeras. Y para mí es un buen mercado, de momento. De momento está siendo un buen mercado Sí. el Milan. Para arreglar lo que estaban haciendo, van bien. Sí. El siguiente, si me permitís, vamos a Sí, sí. hablar de la Fiore. Que la Fiore para mí ha hecho un fichaje, o sea, ha hecho un mercado de fichajes para apostando por el equipo que de ahora, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, mira, han fichado a Mattia Vitti desde el Empoli, han fichado a Jacopo Pazzini también desde el Empoli, que son dos jugadores que vienen de un equipo que no, evidentemente no es gran cosa, pero ha sido de lo más potable que ha podido tener el Empoli y sobre todo por edad, ¿de acuerdo? Entonces miran un poco a futuro. También con el fichaje de Eman Cospo del Barça Sub-19, un chaval de 18 años, 2007, eh, que viene pues precisamente para eso, para de cara a futuro. Y después han fichado, cuando digo apostar por lo actual,
es apostar por Moise Kean como gran jugador de la Fiore, porque han traído a Edin Dzeko, que tiene más años que la orilla de la playa, pero te va a garantizar esos mínimos desde el banquillo. O sea, tiene 39 años, pero para cumplir ese rol de bajar balones, para darte algo diferente a lo que te da Moise Kean en partidos que se atasquen, te pueda dar una alternativa ahí. Y que 10 goles te los hace Dinseco, y te lo digo en serio. Estoy 10 de goles te acuerdo. los va a hacer. Estoy de Sí, Sí, acuerdo. sí. aunque sea en Copa Italia y Conference League, te lo va a hacer. Sí, sí. No, no, y No, vamos. O no. sea, esa noche fría en cualquier país random del este de Europa que Moiskin Hat-trick. no le apetezca jugar mucho, el balcánico se sentirá como en casa. Entonces, Además que yo creo que es un contraste muy guay. Me refiero, King es un sí, sí. jugador mucho más explosivo, de ir hacia adelante él solo contra a lo mejor pelearse contra las defensas. Y luego tenemos a Edin, que sí que es verdad que puede hacer eso, pero sobre todo se ha caracterizado por entender el juego y por ser a lo mejor esa segunda espada que siempre ha ayudado mucho a todos los entrenadores que ha tenido a mejorar los ataques. Yo con perdón, pero el Inter de la Roma, o sea, perdón, la etapa de la Roma y del Inter de Edin Seco es un delantero infravaloradísimo. Totalmente. Es que si miras las cifras que tiene este tío en las últimas temporadas, y te hablo de la temporada pasada también, flipas. Es que Y daba para gusto, mí, y daba el gusto. fichaje que hace la Serie A es un jugador que ya conoce la liga y por Sí, eso ha puesto aún más por este jugador. Porque conoce la liga y la Fiorentina, recordemos, al jugar Conference League, también yo creo que van a haber partidos en liga que Dinseco va a ser titular y puede sí, llevarse el sí, partido él sí, sí. solito. Sí, Entonces, para sí. mí ya no es un fichaje solo de segundas partes, sino que le va a subir un nivel a la plantilla muy grande. Lo mismo hizo Giroud en el Milan. Sí, Entonces, ese es vamos a el ver qué perfil de tal. Sí, jugador. es Sí. el perfil. Y yo, Entonces, a ver qué tal. lo de Matías Vitti, a mí yo siempre he dicho que no soy fan de Matías Vitti. Soy fan del primer Matías Vitti que vimos. A partir de ahí se me ha caído mucho. Eman Cospo, a mí me gusta mucho. Me parece un fichaje que no te cuesta casi nada, 300.000, y puede ser un gran baluarte de cara al futuro. Y luego ya, donde sí que no soy objetivo, es en Jacopo Faccini, que es la bomba. Es, A mí es una bomba. es una bomba. 9,5 millones me son muy baratos. Sí, eso es un precio muy, muy asumible para cualquier equipo. No, y es un. A mí lo he dicho muchas veces, me parece el mejor que ha sacado Empoli. Así como ha Sí. sacado a. Y que yo he visto la... Sí, sí. No, no, ha sacado a No, A repite, no, perdón. Baldanzi y a todos estos. Baldanzi, Di Lorenzo, Ricci. Creo que el que mejor ha jugado en Empoli como tal y el que más interesante a día de hoy es Jacopo. Tiene un talento. Y la gente que ha visto el Europeo Sub-21 este verano Sí, también se ha dado también. cuenta que Sí, cómo sí. carrileaba de Italia él solito, en lo que es la medular y cómo No, no era. engancha. No, no fue titular, claro, es lo que te venía a decir. Yo no fue titular, que es la cosa que fue rara con Nunziata, que no eran titulares ni Casadei Pero ni. cuando jugó Facchini, no sé en qué partido, no sé, que jugó la segunda parte entera, ahí se dieron cuenta de que Ah, este sí, sí, jugador no puede. sí. Creo que fue en fase de grupo, eso sí. Sí. Pero te digo, pero bueno, yo si queréis vamos a pasar al equipo fetiche de Iván, que es el Bolonia. Y aquí tengo algún sentimiento encontrado con un jugador, pero luego lo comento, ¿vale? Vamos a empezar en la defensa. Martín Vitic, checo, viene Me desde el gusta. Sparta de Praga por 11 millones. He mirado algún vídeo, no he hecho un análisis como los que hace Iván, pero sí que me he esforzado a ver qué tal juega y me parece un gran central. Por lo que he visto, son 22 añitos, central de futuro. Entonces yo creo que viene a aportar grandes cosas a Bolonia y más en una defensa, en la que tenemos a John Lukumi y que se ha ido Sam Beukema. Sí, Sí. O sea, sí. necesitaba reforzar ahí algo porque es que es un pilar fundamental. ¿Sabes? También voy a destacar que no lo hemos hecho con ningún equipo, pero justo hoy se ha dado que Tommaso Povega, pues hay otra cesión, se vuelve a ceder al Bolonia y que esta vez hay una opción de compra. La enésima cesión de Povega a Exacto. algún equipo de Italia. Y ahora vamos Pues a ir todo parece que a los dos fichajes italianos, que, por ejemplo, si Giro Immobile me parece un gran fichaje, porque es un tío que tiene un currículum en Serie A, todos sabemos quién es, Sí, y va a venir a dar goles y va a aportar, pero también te digo, no viene a ser titular, porque no le no. vas a cortar la conexión a Santi Castro. No Veremos qué creo, pasa. no debería, claro. no Veremos qué debería, pasa con Tix exactamente. Dalinga, porque sigue en el equipo, Sí. pero que le va a sumar al equipo, no tengo la menor duda. Y más un Vamos. equipo que va a jugar Europa League. Y a mí lo que me chirría un poco es el fichaje de Federico Bernardeschi, A ti y ¿vale? a Te todos. comento. Exacto, Federico Algo de Bernardeschi, que cojones. podría ser otra persona por lo que se ha gastado en operaciones estéticas, pero que no era el mejor de la MLS, no era el mejor del Toronto, y yo creo que viene un poco a la vida de actor de cine, ¿sabes? No sé, Yo le han dado el 10, viene con una lesión, no viene entero, no sé. la presentación con el traje ahí dorado.
que solo él podría llevar, pero en fin, yo lo que he leído es que fue una ruina en Estados Unidos. Cobraba 17 millones, si no me equivoco, junto con Insigne en Toronto. Y yo lo que he leído es que fue una ruina deportivamente. No, que si no sumo en MLS, no sé cuánto va a sumar aquí, tiene 31, no es el caso de Immobile, que tiene 35. Entonces se supone que viene a ser un activo interesante. Hombre, Vincenzo hace milagros, pero tantos. Cuidado. A ver, es un showman. A ver cómo... Bien, pues ahora seguimos con el Hellas Verona. El Verona ha hecho unas incorporaciones pues muy, muy del Hellas, es decir, jugadores que para revalorizar, jugadores jóvenes, a excepción de Enzo Ebose, que viene del Jagiellonia, que sí que tiene 26 años, desde el 99, que es un jugador ya más consolidado para el apartado defensivo, pero después traen a Falou Khan de Gambia, tienen a Yeyu Santiago, que viene del Getafe para el medio campo, y después en la punta han traído a Giovanni Santana, también 21 años, procedente de Corinthians. Al final son jugadores que la mitad a lo mejor quizás acaben en la Lazio de aquí a un par de años, pero como es de costumbre ya no sabemos más o menos cómo van a encajar, porque son jugadores que vienen de ligas, ninguno ha jugado en Serie A este último año, entonces son apuestas que suele hacer el Verona con el fin de salvar la temporada. Claro, lo bueno, Ence Bosé sí que es cierto que viene de Jagiellonia, pero es de propiedad del Udinese, entonces Sí, algo conoce la liga, pero claro, Falou Khan viene de Serie B, del Escafatese Calcio, que yo creo que viene a hacer de Udinese Primavera, o al menos Básicamente. entiendo eso. Básicamente. Yelu Santiago, algo hemos visto en el Getafe esta temporada, pero nada que me haya A mí sí me parece un buen fichaje. hecho... sí, no decimos que sea malo, decimos que es una incógnita, o sea, puede Bueno, ser Pero, muy bueno, pero claro. como todo lo claro, que hace el Verona. O sea, el Verona en los Exacto, últimos 10 años es una incógnita tras otra y que le han salido muy bien claro. siempre. Por algún tipo de razón que sí, desconocemos. Pero, Claro. Y a ver qué tal sí, Giovanni Santana desde Brasil, que sí que le puede aportar arriba en la punta el Verona, a ver qué pasa. ya ves, el claro, es Verona que no hay al mucho que final comentar, entonces. sí, es poco más de lo que hay y demás, es que no tenemos mayores referencias a Claro, ellos. no tenemos Exacto, referencias. Ese es el problema. No tenemos referencias. exacto. La cámara. Sí, 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 es que se me estaba revelando el móvil, perdón. Bien, vas al siguiente, ¿no? Sí, dale, dale. Yo te corto después. Vale, bien, y ahora pasamos al Lecce, que bueno, que aquí en el Lecce sí que hay alguna cosita interesante a comentar. El fichaje de Matías Pérez, de 2005, procedente de Curicó, y después ya viene aquí la Kouassi, lateral derecho, costamarfileño, pero aquí viene la gran bomba para el Lecce, que es Francesco Camarda. Ese pedazo esa gran promesa, digámoslo así, que para la punta de ataque para el Lecce, chaval de 2008, 17 años, viene procedente del Milan cedido, puede ser el factor diferencial a un equipo que este año no ha marcado goles. Es que el Lecce este año no ha marcado goles, se ha salvado con el unocerismo, pero como forma de vida. Sí, Y bueno. Kristovic, Claro, es que esa es Kristovic. la cosa. Y claro, o sea, el único que marcaba era Kristovic. El problema aquí es si Kristovic sale. Yo sigo pensando lo Ahí, mismo. Si Kristovic sale, se queda el Venecia 2.0 de Di Francesco, un equipo que no es capaz de meter un gol ni al arco iris. Lo entrena Di Francesco en literalmente. Lecce, pues lo digo. No, no, que sí, Eh, que sí. y Camarda, pues oye, para mí está verde, muy verde. Lo he dicho siempre, me parece un talento que tiene muchas cosas, pero que está verde. Sí. Yo sigo pensando que va a hacer 10 goles en Serie A y el otro día en el debut con el Leche, hat-trick. Tenemos una apuesta, Carlos y yo, que Hat-trick. parece ser que me va a salir mal, al parecer. El Leche ganó el otro día 11-0 en su primer partido Vale, de temporada y metió hat-trick Francesco Camarda. vale. Kristovic ¿Eso, 2. eso cuenta para la apuesta? Sí, Kristovic hombre, 2. venga. Sí, pues claro, claro que cuenta, claro No, que sí, cuenta. hombre, Por, venga. Tira para atrás. por- por supuesto, yo lo contaría ya, ¿eh? Bueno, el caso. Eso, Francesco Camarda, una gran incógnita, pero que pensamos más a positivo que a negativo. Y lo demás vuelve a ser mercado internacional, que al Lecce se le da mucho mejor que a otros equipos, en mi opinión. Sí, Y muy interesante Matías Pérez, que a mí me ha hablado muy bien desde Chile de él. yo veremos, a ver, creo que puede ser el año de la consolidación del Lecce Si se si queda Cristo, salen sí. bien las cosas. Si se mantiene Kristovic, puede ser el año de consolidación del Lecce, Sí. decir, vale, no somos ascensores, llevamos ya aquí 3, 4 temporadas seguidas, somos un equipo muy a tener en
Puente vamos a ser poco a poco referencia en el sur. Para mí Esto lo de Kristovic huele a pasta a la bergamasca desde lejos, ya verás. Sí, de hecho sí, pero bueno, eso no es tema de este vídeo. Así que bueno, Mario, acaba ya con lo que tengas. Sí, y por último, también mencionar, vamos al Parma, que el Parma, vamos a ser bastante rápidos con el Parma porque han fichado a Cristian Ordóñez, procedente de Beris Sarsfield, un jugador 2004 argentino de 20 añitos, y ya. Que es un Eso es fichajón. hasta, es un gran fichaje, Es un las cosas como son, fichajón. es un gran fichaje para el Parma, pero a final de temporada al Parma sí que se le vio que era un equipo, un hueso duro de roer, que costaba mucho sacarle. Mira, el Nápoles casi se la lía allí la liga, el Inter perdió allí la liga, como el que dice. O sea, Sí, no, un no, la equipo, perdió ahí, la perdió ahí. un 2-2, equipo sí. La duro perdió de ahí. roer, las cosas como son, pero que si quieren dar ese pasito hacia la media tabla, hacia convertirse en un Genoa, por así decirlo, de esta temporada, Yo creo que serán más. eh, creo que necesitan todavía explorar el mercado y traer algún refuerzo para que el equipo dé ese saltito. Claro, es que yo creo que el mejor fichaje para mí es Carlos Cuenca en el banquillo, que me parece un entrenador que a la escuela Mikel Muy bueno. Arteta, a este Parma le Muy viene fenomenal. sí. Y Jacob Ondrejka, que han pagado los 7 millones de euros, que no lo metemos en el vídeo, pero que es un fichaje top. Sí, De la tabla baja el mejor. y con el dinero de Boni, pienso que se van a mover bien, ¿eh? Tienen que moverse bien. Aún les falta una o dos cosas, pero sí. Es un Sí, mercado que yo de momento, con esas tres cosas, sin ser parte de Julio, me sale una buena nota, ¿eh? Bueno, a ver cómo explicamos esto. Primero, Carlos Cuesta, me he equivocado. Segundo, tema de producción. Ahora vais a ver que estamos nosotros dos solo. ¿Por qué? Porque a veces la jornada laboral de gente que no cobra y que se dedica al periodismo informativo por YouTube es así. Mario tiene otros trabajos. El caso. Exacto. ¿Sigues tú o sigo yo, Carlos? Vale, sigo yo mismo. Sigue Si tú. quieres, vamos a pasar a hablar del Torino, que es un Vale. equipo en el que yo esperaba un gran mercado de fichajes, más que Como nada siempre. porque claro, seguimos diciendo que es un equipo que apuesta a estar más arriba. Sí. Entonces, vamos a hablar de un gran fichaje en la defensa, que es Ardian Ismagli, que Fichajón. viene desde el Empoli. En el vídeo de los fichajes para la Serie A, yo en este caso lo puse a la Cremonese, pero es un fichaje que sabía que se iba a quedar en Serie A. Sí. Y más, llegando libre desde el Empoli, son 28 años y el albanés ha demostrado que es una gran figura y viene para ser titular, si te digo la verdad. Buah, es que a mí me cuesta verlo suplente. Me cuesta mucho, sobre todo en este Toro, que no creo que esté. Entonces, sí, sonó Saúl Coco que se fuera, no se ha ido aún, pero sabemos que yo creo que Ismaili va a ser titular, al Y, menos en mi y- opinión. y sin saber cómo está Pierre Schurz, que se recupera ahora. Hizo un temporadón la temporada que estuvo sano, pero cómo le costó después el arrancar otra vez. A mí me parece un fichaje impresionante. O sea, quizás es el fichaje que toda la media tabla tenía que haber hecho. Totalmente. Y otro fichaje que hace en el medio del campo es un jugador, para mí, Iván, que tuvo un gran final de temporada con el Empoli, con goles importantes para poder salvarse. Sí, No es un jugador casi titular toda la temporada, pero sí que tuvo ese buen final, que es el caso de Tino Anjorin, que en los últimos 20 minutos de los partidos que ha jugado, pues lo ha hecho bien. Un tío que viene desde la cantera del Chelsea, ¿no? Si no me equivoco, Iván. sí. A mí es un juego que me gusta menos que la mayoría. Porque me parece de la escuela Loftus-Cheek, de jugador que mete los goles, pero que se desentiende de todo lo demás. Que Vale. es una tendencia que me preocupa que se instale en el fútbol italiano, porque hay otros ejemplos también muy claros, sea Parma, sea Sassuolo mismamente. Ya. Pero bueno, a mí no me encanta. Tampoco me parece un fichaje de nombre Torino. De hecho, quizá era un fichaje que haría más una Cremonese o un Sassuolo que un Toro. Si yo soy un proyecto ambicioso, que el Toro lo es, o sea, que el Toro no lo es, perdón, a día de hoy, con Urbano Cairo, y que tiene mucho aún por invertir, no es el fichaje que yo hago. Y luego falta uno que ya vas a comentarme Claro, tú, el papelón. claro, es el caso de Sri Lengon, campeón del Scudetto, Sí, ya. que viene a jugar a la banda derecha, son 25 años, viene con esa cesión que no sé si llega al millón, pero claro, es un jugador que no hemos visto mucho en Napoli. Es que saber la Y cosa, que a mí me preocupa que, mucho, que como Elmas parece ser que no va a volver, que este sea el nuevo. que sea el nuevo Elmas. No sé, ten en cuenta que Valentín Lázaro también dejó el club de gente libre. Yo creo que tiene que llegar más gente, Iván, para poblar esas posiciones más ofensivas del equipo. También hay que recordar que vuelve Duván Zapata de esa lesión, no sé, Sí, que para mí es un gran fichaje.
Sí, de hecho puede ser el mejor hasta ahora. Y veremos, pero se me queda un poco escueto el mercado del Torino porque veo que siguen habiendo posiciones que No, hay que no. rellenar, porque Y Martín Boivoda sigue en el Como, entonces no, hay que no. hacer cosas. Y el problema del Toro está en que se te ha ido Richie, has ingresado 25 millones casi limpios, porque amortizado estaba prácticamente. Y no hay indicios, que es lo que preocupa del Toro, que fiches a un jugador que sea de. Ya no de esa categoría, de que pueda volver desde abajo un potencial interesante para serlo. Joder, si el Torino ficha a Cristian Ordóñez, me parece lógico. Es que se lo lleva el Parma y no se mueve. Y mi nota es quizá la más baja. Para mí esto es un 2,5, un 3. Y lo salva Smiley, ¿eh? Lo salva Y Smiley. lo salva Smiley, sí, totalmente Sí, sí, contigo, sí. Iván, Y en totalmente. como el nuevo Elmas sea en Gongue, mucho va a tener que resucitar en Gongue, ¿eh? Mucho. Veremos qué tal, Iván. Vale, voy a pasar yo, que ya no me acuerdo ni qué tenía yo. Ah, vale, sí, Genoa. Que este sí que me gusta mucho este mercado, ¿eh? Esto sí que me parece un buen mercado. ¿Por qué? Vale, me explico. Partamos de la idea que Fabio Miretti, a.k.a. mi hijo futbolístico, no está en la plantilla, ¿vale? Partamos de esa idea. Porque obviamente, por lo que sea, haces un temporadón. Bueno, por lo que sea, hiciste un temporadón, pero de manual, de los que te llevan a un equipo grande y suena para el Napoli. 12 millones, ¿eh? La Juve, cuidado. 12 millones. Y lo que haces es traer talento tan o más interesante. Valentín Carboni, cedido desde el Inter, eh, que oye, 20 años, parece que tiene muchos más, pero sigue teniendo 20 años. Luego, aquí una cosa que me gusta mucho, un jugador que me gusta mucho, Albert Groenbeck, que es desde el Rennes, porque estuvo cedido en el Rennes, y no sé si lo llegaron a comprar para luego venderlo, no estoy seguro en esa operación cómo fue, que tiene 24 años y este es el sustituto como tal de Fabio Miretti, y me parece un talento muy interesante para ser Fabio Miretti, danés del año 2001, diestro, que se acuesta hacia la izquierda, es decir, como Fabio, de banda hacia adentro, y es una copia calcada de lo que es el ejemplo de cómo el Lleno está implementando muy bien ese uso de la inteligencia artificial para buscar los perfiles que más se asemejen a lo que pierden, a lo mejor, y está muy bien. Luego, Mikael Ellertsson, que es para mí de los mejores fichajes que puedes hacer por ese carril que creo que se quedaba muy corto solo con Aaron Martín y ahora sin Ajanor, que se va al Atalante, me parece un buen fichaje, con 23 años, del 2002, islandés, que siempre mola tener islandeses, y Nicolae Stanciu, que es rumano de la Eurocopa 2022. ¿De qué año fue la Eurocopa? Ya no me acuerdo. Fue en 2021, porque ese juego no se jugó en Claro, se juega 2020, en es el la de 22, vale, Italia. sí. Que me pareció muy destacado en Rumanía. 32 años ya, pero un buen toque de balón que siempre suma. Me parece un mercado muy completo y en las posiciones que tocaba. Sí, y a mí me gusta destacar el fichaje de Ellerson, que se dio en enero, pero acabó la Muy bien. temporada del Venecia, más que nada por su polivalencia, porque sí que es cierto que ha jugado carrilero izquierdo muchas veces en Venecia, pero también ha jugado de media punta, ha jugado de centrocampista, normal, ha jugado de todo. Llegó a Entonces, jugar para de mí es medio un centro, que comodín. me acuerdo yo. También de medio centro de toda la vida, clásico. Entonces yo creo que es un jugador que aporta mucho al equipo precisamente por eso, porque lo vas a poder a jugar en muchas posiciones. Y más viendo cómo es el vieirismo de que medida cómo va el partido, tú tienes que hacer cambios tácticos. Y Ellerson es un jugador que se va a adaptar al instante a Sí, ese de cambio que le hecho, puedas sí. dar. Es, claro, ese nuevo rumbo que des tú al partido. Entonces yo creo que es un fichaje de nivel el de Ellerson. Encima es un zurdito que mola verle jugar. No, no, y es intensidad pura. Yo creo que si algo fichas cuando piensas en Patrick Vieira, son jugadores de intensidad. Y yo creo que aquí se está bastante bien implementado. Ellerson es un jugador muy intenso en la presión, siempre llega muy lejos arriba a comer al rival. Luego Groenbeck no es así, es un chico más fino, que creo que es a lo mejor lo que era Miretti, ese jugador al que le permites no presionar. Y luego Carboni, que yo Carboni tiene que ser el año de su consagración. Tiene que Eso serlo. esperemos. Eso esperamos, Iván. Pues si quieres, ahora vamos a hablar de un recién ascendido, como es la Cremonese, Vale, si te parece bien. Y vamos a empezar en la portería, que es lo menos así, que es la Ponava, viene del Milan Futuro, no viene a ser el titular, pero es un fichaje que se ha hecho y se lo tenemos que comentar. Giuseppe Pezzella, se ha hecho hace nada, hace un 5 minutos antes de empezar el vídeo, que lo he tenido que incorporar en el Excel, que viene desde el Empoli, lateral izquierdo, viene por el precio de 2 millones, pues un jugador que se queda en Serie A, veremos qué tal. No me parece jugadorazo, pero tampoco me parece un mal jugador. no, a mí me parece que está Entonces, bien. exacto, yo creo que está bien para también el contexto cremonés.
Sí, claro. que es un recién ascendido. Claro, claro. Y ahora Yo... vamos a pasar a un fichaje que yo al menos le tengo grandes expectativas y no por el nombre, que es Romano Floriani Mussolini, que es el bisnieto Sí. de Mussolini. Pero quitando bromas, es un jugador que a mí me gusta mucho, porque la Juve Stabia la temporada pasada hizo grandes partidos, No, incluso se no. recuerda vídeos, incluso de cómo la gente le ovacionaba. Y yo creo que tiene mucho recorrido. Y ahora es un gran salto, ya que la Lazio no se lo ha quedado, es jugar en primera división con la Cremonese. Tú no llegas a primera división por ser el bisnieto de Mussolini ni por la broma, llegas porque sabes No, no, jugar. no, no. Y Claro. encima en un lateral derecho que en Italia no todos los equipos tienen un lateral derecho en condiciones. Entonces yo creo que viene también a ser bueno en una posición que le va a venir bien a muchos equipos. Entonces viene cedido y tiene 22 años, generación 2003. Claro. Es un La fichaje broma. que le tengo ganas. Claro. Yo, la broma mola. Bueno, no mola. Es una broma que, oye, se hace en Italia y se Sí, hace fuera de Italia. Y está bien, pero como tú dices, nadie llega a la Serie A por ser majo, por decirlo así, ¿vale? La temporada de Romano, Mussolini, a mí me pareció muy top. Lo que dices tú, el Juve Stabia fue un equipo interesante el año pasado. No creo que fueran los mejores en cuanto a calidad y creo que es lo que le alejaba de ese playoff, esa situación de más ascenso. No se consideraban... ahora es que fue era una, un recién ascendido. fue Es una que era un recién sorpresa, fue una ascendido. sorpresa el Juve Claro, Stabia el año pasado. por Y eso no. Florian y Mussolini me parece de lo más interesante. O sea, Ya, y creo que sí, la sí. Cremonese acierta con este tipo de mercado. Porque yo creo que la Cremonese, como lo hemos comentado en el vídeo del ascenso, si comparamos a Sassuolo y a la Cremonese, que ahora hablaremos del Sassuolo, que no están haciendo bien las cosas, en mi opinión, pero la Cremonese no tiene capital. Su jugador, el que más cobraba, era Franco Vázquez, con 800.000 al año, creo. Si no. Si no Pues sí, me. El Mudo Vázquez. Y pues no se renovó, creo, al final un año más, que es una noticia importante. Y creo que es el tipo de mercado que tienes que hacer. Lopo Nava sí. era el portero más o menos del Milan Futuro, el más interesante, pero también el que menos posibilidades tenía de llegar al primer equipo, ¿vale? Giuseppe Petzela, lateral fiable en ataque, en defensa no me lo parece tanto, pero que puede ser interesante para la Serie A. Y Alberto Grassi, que sí es uno de esos jugadores que siempre ha estado en primera. Ah, no se lo habías comentado, perdón. No lo había comentado, no, no, pero síguelo tú, ya te digo. Yo creo que es un fichaje que ya de edad, de madurez en la liga, son 30 años, pero es un jugador que te va a aportar el equipo. Es de los que siempre estuvieron en la sombra, porque nunca fue titular en ningún equipo. Estuvo en Verona, estuvo en Empoli sobre todo, y siempre fue en la sombra un jugador muy interesante. A mí siempre me tuvo más calidad de la que muestra su carrera, y yo creo que es un grandísimo fichaje para Cremonese, ¿eh? Creo que hablaremos de él bastante bien. Yo creo que viendo el contexto, Iván, le puedo dar un 7 al mercado de la Yo Cremonese. de momento sí, me falta a lo mejor esa delantera y que no pierdan a Algo arriba hay piezas, que tocar, sí. que no pierdan las piezas que les hicieron ascender, pero bueno, lo importante es que más o menos el mercado está encaminado. 4 fichajes, Exacto, quedan un mes entero, veremos qué tal. exacto. Y ahora, si te parece, vamos a pasar directamente, ya que lo he mencionado, al Sassuolo, Vale, porque para mí esta es la otra cara de la moneda. Es el poder hacer y no hacer. O poder y no. No sé. Vale, me he liado, perdón. Bueno, un mercado que hasta ahora, hasta hace una semana, con la teórica marcha de la Oriente, era dramático en todos los aspectos. Y que bueno, se anunció hace unos días el fichaje de Tajimirovic desde la Juve. No, mentira, Juventus no, Juventus Next Gen, que sí, es pero el la equipo. temporada pasada ya jugó en la ciudad de Reggio Emilia. Ya Vale, jugó en el Sassuolo la temporada pasada, entonces claro, tampoco le he votado como es fichaje. comprado. Y hasta ahora no se han movido. Vale. Y yo, no, perdón, han perdido a Toljan, que me parece un activo importante, que no me parece lateral para Serie A, ojo, pero para el ascenso fue importante. Y no han hecho nada más. Vale. Yo entiendo Claro. que tienes la confianza de que Berardi se va a quedar, de que Mulatieri parece que también, de que Pinamonti parece que ese traspaso al Barley se está enfriando. Veremos a ver, el Sassuolo sí que es cierto que es un equipo que también por su ecosistema financiero Tiene mucho esperaba más potencial. fichajes, claro, esperaba más fichajes a día de Hombre, hoy, pero no tengo la menor duda que el mes de agosto va a ser movido en Sassuolo, la claro, verdad. te queda un mes. Tienes la plantilla. Sí que es verdad que ellos son el único equipo de la tabla baja que tiene la plantilla no, en 30 no, coño, en cerca de 20 jugadores más fijos. Vale. Porque Claro, es verdad que Turati
lo traes desde Monza porque tal, y es un buen portero. Sí, Con no perder a Josh Doig, a Jefferson Paz, puedes hacer muchas cosas. Y si no pierdes al mediocampo, a Boloca y a Torsby también. Pero ojo el fondo de armario, que tienes una plantilla muy interesante, pero ojo que no te quedes atrás. claro, hay que rellenarla. Exacto, Iván. Y si se va al Oriente, pierdes 18 goles, ¿eh? No es una broma. Y claro, el caso del Pisa, que también es contexto de ascenso, pues me gusta. ¿Por qué? Porque sabemos obviamente que el Pisa no es aquí un gran como financieramente, pero ha hecho fichajes de gente joven y que Sí. vienen a potenciar su estadía después de tantos años en primera división. Vamos a empezar con Simón Scuffet, que no va a ser titular, pero yo creo que Adrián Semper va a ser el titular del Pisa, que ya lo fue la temporada pasada, el Sí, ex como. pero cuidado, porque yo me dejó muy buen sabor de boca Escufet de los meses que estuvo en Napoli, lo que estuvo en Cagliari, a mí me gustó mucho. Sí, sí, bueno, es un jugador que también le tenemos mucho cariño porque cuando estaba en Udinese y tal, y yo al menos que soy el más fifero, siempre se fichaban desde el Era mítico, sí, sí. FIFA 15, Simón Escobar lo fichaba. Y nada, viene. 93 de potencial, que me acuerdo. Ahí jugaba yo. Exacto. Pues llega por 900.000 euros desde el Cagliari. Mm. Entonces es un gran fichaje para, ya te digo, para esa rotación de portería y quién sabe si le puede disputar la titularidad a Adrián Semper. Y vamos a pasar a los defensas, que ya comenté en el vídeo del Pisa que habría que hacer fichajes. Sí. Y vamos a empezar con Mateusz Lusuardi, que vino desde el Frosinone, 21 años, zurdito. No lo tengo muy ubicado este jugador, pero he visto vídeos tal y tiene buen toque, viene por medio millón y viene, es brasileño. No sé, vamos a ver En si lo, esa garra brasileña la podemos encontrar en Mateus. en lo que yo he podido ver, se merecía una oportunidad, no sé si tan pronto, porque son 21, pero yo creo que de aquí a unos años sí que podía merecer esa oportunidad de Serie A. Este fichaje que voy a comentar ahora, que también es central, y sí que lo tenía un poco más ubicado, que es Daniel Denón, es suizo, viene desde el Zurich, también se hizo oficial Mm. ayer, no hace nada. Entonces es otro central que le va a sumar calidad al equipo. Yo creo que todo lo que sea también en lo que es la plantilla, en tener más jugadores y en subir ese punto de que él necesita el Pisa para poder soñar con esa permanencia, porque ahora mismo sigue siendo un favorito a descender, pero por el contexto, Ya. yo creo que es un gran fichaje también en la defensa. Y ahora sí que vamos a pasar a un jugador que me gusta mucho, que es Isaac Buiral, Vale. también viene desde la Frosinone, turco, 19 años. Es una gran apuesta, son 4,5 millones, No, que no. para ser un equipo recién ascendido está muy bien. Y yo le tengo muchas ganas a este jugador, Iván. No, Le no, tengo este muchas ganas. chico, yo hablando con Ale Parra, experto en fútbol turco, es, puf, es seguramente el gran nuevo jugador turco que puede surgir. Que el Pisa ha hecho Ojalá. una inversión importante. No hablamos Sí, de términos Arda Güler, perdón, no hablamos de Arda Güler o Kenan Gillit, no hablamos de esos niveles, pero sí que es un jugador para ser el referente del equipo. No sé si este año es muy joven, 2006, pero a mí me gusta muchísimo. Y me parece que el salto sería no es pequeño, pero está no. más que merecido, ¿eh? Le tengo muchas ganas. Y que Yo también le también. tengo ganas a un jugador que se Benecer Kisamiro, que el nombre es un poquito largo, pero a Lo has Kisamiro. pronunciado perfecto a la primera. Es increíble. Bueno, pues es un jugador de propiedad de Inter y estuvo cedido a la Sampdoria la temporada pasada y este año pues va a hacer otra cesión y en este caso es al Pisa. Es un nigeriano centrocampista que tiene físico, que es lo que nos gusta también ver en el centro del campo. Son 20 añitos y sí que es cierto que no es nivel Inter, pero es un buen contexto el estar en primera división, a ver Mm, qué tal lo hace. Después de rozar el descenso con el la Sampdoria, claro. estando en un Pisa recién ascendido. Yo Pero estaba bueno, eso pensando en nunca eso. tiene. Hay que verlo, Iván. Hay que No, verlo. No, tampoco no, lo tengo. no, perdón, digo que no me pareció un mal mercado, me parecía un mercado bastante inteligente en caso a tus posibilidades. Repito, esto no es Sassuolo, vuelve a ser equipo que no tiene tanta capacidad económica. Si fichas Exacto. apostando a lo joven, puede salirte bien. Bural tiene toda la pinta de que va a salir bien o que mínimo se va a llevar una temporada muy importante de experiencia y de minutos, a poco que saque un poco la cabecita, porque luego ya hay dos, tres jugadores en esa posición, cerca de él, no en esa posición, que pueden ser interesantes para acompañarle, entonces está bien montado. Y luego aquí Samiro, que no creo que sea titular. Es que no me viene a se me ha olvidado el nombre del centrocampista alemán. Eh, bueno, ya lo recordaré. Tenían ya un titular en esa posición alemán, especializado en el corte. Y, joder, es que me sé el nombre. E hicimos el vídeo y lo nombramos. Bueno, da igual. Ahora ya nada. Lo Entonces no me pondremos parece. ahí.
No me parece un mal mercado, me parece que a falta de un mes está muy bien hecho. Sí, concuerdo contigo, Iván. No han perdido a ninguno importante aún. A Tramoni lo han mantenido, así que noticia importante. Sí, yo creo que la Eh, pérdida es la de Bonfanti, que vuelve al Atalanta en ya, la posición de pero era defensa obvia. central. Claro, esa era obvia, Era entonces por eso obvia. también han fichado a dos centrales, porque lo de Bonfanti estaba ya Sí. más que claro. Que vamos a comentar ahora el último. Es el último, ¿no? ¿O te queda a ti? No, habría que hablar del Cagliari, porque al final han habido unos dos fichajes Claro, es que que parecía bueno, que no iban a haber fichajes. no te han dejado trabajar, ¿no? O sea, Carlos lleva preparando este Excel un mes fácilmente para que en los últimos 6 días todos los que tenían que haberse cerrado se cerraran y el pobre tuviera que trabajar extra. Exacto, Lo que es el entonces si puto quieres lío. acaba con el tuyo y luego Vale, comento pues yo mira, Cagliari. hablando de centrales de Serie B que eran interesantes, vamos con Udinese y empiezo con Nicolò Bertola, que es una apuesta que hizo Carlos en su vídeo de fichajes para la Serie A y que efectivamente se ha cumplido, hay que darle el mérito. Yo he de decir que Ronny Bardi acabó en el Barça. Yo lo mandé al lleno, ¿vale? Yo dije que lo ficho. Vale. Y luego otra cosa importante es Nicolò Bertola. Leonardo Buta, que no estoy seguro si al final acaba en plantilla porque oía algo de que iba cedido al Eibar. He perdido yo Yo sé, esa parte, no entendí yo la sé que hay noticia. un jugador que han cedido a Eibar, pero no sé si es Buta ahora mismo, ¿eh? Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Pero Bueno, bueno, el pues caso. Solo un mm, fichaje hasta ahora, que es Nicolò Bertola. Pero también te digo, creo que es el fichaje ideal en la posición ideal, ¿vale? ¿Por qué? Porque Udinese tiene a Omar Solet en plantilla, ha perdido a Jack Villol y tiene el otro lado a Christensen. Con la pérdida de Villol todo el mundo pierde, porque Udinese es una... No se entiende Udinese sin Villol en los últimos años, pero totalmente. Nicolò Bertola creo que es el gran primer paso para decir que a lo mejor no vamos a pasarlo tan mal. Y es el primer paso para decir que para mí, si todo funciona como el año pasado, vuelve a ser una de las 5 mejores tripletas de centrales de la liga. Esperemos ver eso, Iván. Yo creo que, Esperamos no, ver no, eso. yo creo que sí. O Pues sea, bueno, haremos un vídeo también de a las apuestas más locas de expectativas, deportistas. apuestas locas, vale. Exacto. Y sí, para tu información y para la de todos, Buta se ha hecho oficial con el Eibar esta mañana. Vale, es otro fichaje que pasa por Udinese sin jugar. Ya teníamos unos cuantos en el historial, somos bastante... Yo reticente, Carlos no lo sé, yo soy bastante reticente con este tipo de modelo de negocio, pero ha salido muy bien, le ha salido muy bien a Udinese siempre. Caso Rodrigo de Paul, caso Rodrigo Becao, caso Nahuel Molina, caso Luca. Claro. Entonces, bueno, no podemos decir nada. Exacto. Y nada, voy a pasar por los Rossoblù, que es el Cagliari, que hasta el día de ayer el único fichaje era Gennaro Borrelli desde el Brescia. Sí que siento que el Brescia lo han desmantelado por arriba y por abajo, Sí, entonces todos los jugadores de ese Brescia, por lo que que como sea. sabéis todos ya no existe, está el Vale. Unione Brescia. Y nada, pues Gennaro Borrelli, no lo tengo, he visto algún partido de él, pero no creo que sea un nivel Serie A. Pero oye, viene a aportar al equipo, también Pinamonti, sabemos que está en Sassuolo. Entonces, ahí sí, Pinamonti, perdona. Está Lorenzo Piccoli, Roberto Piccoli, perdona. Entonces, no creo que venga a subir Oportunidad el de nivel de la mercado. plantilla. Vamos a dejarlo en Exacto. oportunidad de mercado. Y luego vemos también Miquel Floruncio, que el año pasado estuvo cedido desde el Napoli a la Fiorentina. No me gustó nada lo que vi ni en No, Napoli ni en no. Florencia. Y llega al Cagliari. No sé, no tengo grandes expectativas con este fichaje, si te digo La la verdad. cosa, la cosa con Mitchell es que parecía mucho en Verona. Y yo creo que el Mm. Napoli, en ese mercado que hace con Cyril Ngonge, que se deja, creo que 20 millones en Cyril y 10 o 15 en Folorusho, se precipita. Porque ya son 27 años, es del 98, no hablamos de un jugador de 21. Y yo creo que aquí está ya el sitio donde es más o menos su nivel. Para mí el paso a Sí, Fiorentina también era exagerado. No le quitó el sitio ni a Parisi, jugando por las dos bandas, que es la cosa que lo hace más característico. claro, No le quitó el sitio a Parisi, no le quitó el sitio a Gossens ni por casualidad, no le quitó el sitio a Dodo ni cerca tampoco, me refiero. No pudo mostrarse en Florencia y creo que ahora con una cesión de 1,7 millón que yo había leído la opción de compra, que me parece caro para ser un Cagliari, cuidado, claro, pero también totalmente. abusas de que se ha ido Tomás Augello al Palermo, que Y es, una gran temporada de hielo, si me lo permites. no, no, para mí, de los mejores laterales de la liga el año pasado, 7, no, 8 asistencias, o 7, no me acuerdo. 7 asistencias, creo.
creo 7. Y una zurda espectacular. No es eso Forlucho, ojo. Pasamos de un tío que tenía una zurda desde cualquier zona del campo, que te ponía un centro perfecto, a un jugador físicamente importante, pero que no tiene tanta calidad. Entonces, bueno, a ver cómo lo adapta eso Pisicane, que es un gran fichaje como entrenador, al elenco. Bueno, comentar también que Totalmente. han firmado en propiedad a Piccoli, propiamente, y a Caprile, Elia Gabriel, es cierto. que es fichaje en cada área, pero vaya fichajes en cada área. Sí, el Cagliari apostando por otra vez quedarse un año en primera. Sí, pero yo con Caprile, de verdad, o sea, Caprile y Piccoli para mí estaban por un saltito más. Y si lo retienes un verano más, yo no creo que el siguiente, al nivel que han mostrado el año pasado, estén otro año más en Cagliari. Pero es No, para la salvación, para a día 25 de julio, decir que nos queremos salvar es un gran argumento, tenerlos en plantilla. les da. Y ya está, porque tema Lazio, Iván, Ya. sabemos no se puede fichar, no hay fichajes. Mussolini parecía que se podía seguir en la plantilla esta temporada, al final salió cedido a la Cremonese. Y el gran fichaje de la Lazio es Nuno Tavares. Y Mauricio Sarri, Mauricio Sarri. pero que casi abandona el club cuando se enteró de la sanción. Al final se queda. Ecosistema Lazio, Lotito fuera, ¿no? Dicen algunos. Vale, yo sí, honestamente sí. O sea, yo no soy de la opinión, nunca me suelo guardar opiniones. Y yo creo que pese a que me parece un gran presidente en lo institucional, creo que ha sabido siempre escoger qué jugadores deportivamente pueden funcionar y qué no. Ojo, Iglitare detrás, que tenía mucho trabajo y mucho mérito con los Milinkovic-Savic, con los Immobile, con los Alberto. Creo que Lotito siempre ha sido alguien que ha guardado a sus estrellas y ha querido hacer un proyecto con ellas. ¿Qué pasa? Son situaciones como estas las que, por mucha estrella que tengas, vuelves a tener la misma plantilla que el año pasado, que se quedó corta, muy, muy corta en la segunda vuelta, Sí. y que va a ser otra vez lo mismo. Seguramente, salvo sorpresa, salvo que de repente Dele Bashiru muestre es por qué pagaron 15 millones de euros, o el Tati Castellanos ponga una versión inmóvil 2.0, que no creo, pues las expectativas que ha hecho este año son difíciles. No sé, Iván, la Lazio es un equipo que me dejó muy mal sabor de boca la temporada pasada. Sí. Pero bueno, a La ver, nunca se eliminatoria sabe. contra el Bodo Glimt fue muy dolorosa, muy Claro. dolorosa. Jugando muy bien, pero también creo que es el único partido de la segunda vuelta que juegan muy bien. El único, ¿eh? Yo creo que toda la segunda Sí. vuelta es el único que juegan bien. Y luego Pedro Rodríguez, que tiene 38 años y fue el mejor del equipo. Sí, y yo se lo Por decía amplia a mi amigo diferencia. Dani, se lo decía a mi amigo Dani, que es de la Lazio, no puede ser que Pedro os salve No, no. otra vez una temporada, no puede Es ser. que Pedro no se sonaba para irse, ¿eh? Porque yo creo que al final renovó un año. No, no, renovó Un un año añito más, más. renovó un añito más, que yo Vale, tampoco le quedaran muchos, pero yo porque, joder, no tiene una edad puedo. ya. Claro, no podemos pedirle a Pedro que tire otro año más. No puede. No Exacto, puede ser. totalmente. Claro. Entonces Y vamos nada, a. yo creo, no, sí, sí, rollo lo de Pedro, que también da para vídeos solo hablar de Pedro, Mm, y te iba a comentar eso, que yo creo que hemos hecho un análisis bastante extenso de lo que han sido el Bastante, bastante mercado. extenso, ¿eh? Entonces, yo te propondría aquí en directo, aparte de que subiremos este vídeo que será largo, pues probar a ver qué tal en plataformas como Spotify, qué tal un vídeo así de casi una hora para que la gente lo pueda escuchar. A modo de especial repaso de verano, sí podemos incluso plantearlo. A lo mejor lo Podemos, traemos dentro de poco. exacto, a ver qué tal. Ojalá, puede ser la sorpresa. Es una buena. Venga. Bueno, y este ha sido nuestro calcio repaso a todo el mercado de julio. Esperamos que os haya gustado. Y haremos otro en agosto, cuando acabe. No sé si cuando acabemos el mercado o antes de empezar, seguramente cuando acabemos, a día 30 y algo. O día 1 o 2 de septiembre, y ya veremos qué hacemos. Pero esto ha sido todo y muchas gracias por escucharnos. Seguidnos en redes sociales. Tengo la estadística en mano. Grandísimo porcentaje de vosotros nos veis y no nos seguís. Seguirnos en redes sociales. Grandísimo. Y estoy hablando más del 60 y algo por ciento, ¿eh? Chicos, No es seguirnos una en redes broma. sociales y seguirnos en TikTok, que Iván ya ha subido un vídeo en TikTok, ¿vale? Y que nos ayuda mucho a crecer, porque el comienzo es muy complicado y nos ayuda mucho. Pero bueno, hasta otra. Exacto.